PowerPoint y en base a eso vamos a ir tomándolo para poder, tomándolo como base para poder ir exponiendo lo que vamos a ver en esta noche. No dejemos de lado que el tema de hoy es el feminismo y su impacto en la iglesia. Bueno, yo aquí con ayuda de una de mis hijas, o de mis hijas en realidad, hemos puesto algunas imágenes y este título me llamó la atención cuando lo vimos allí, que dice cristiana feminista. Claro, nosotros de lo que vamos a hablar hoy es de lo verdaderamente importante para hijos de Dios que profesamos ser obedientes a la palabra de Dios revelada y que el Espíritu Santo, como el gran maestro que ha dejado nuestro Señor, es el que nos alienta a conocer y a obedecer. Vamos a comenzar y en primer lugar, antes de entrar de lleno aquí, quisiera tomar también un texto como base. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 10, donde el Señor Jesucristo está hablando, y antes de entrar un poco a recordar un poquito de la posmodernidad, que es donde está este tema, quisiera recordar la palabra del Señor Jesucristo. Por favor, tengámosla presente, porque esta palabra del Señor Jesucristo, hablando en San Juan, capítulo 10, comenzando desde el versículo 10, porque ahí está hablando del Señor Jesucristo, es tan actual hoy como cuando Él la dijo. ¿Sí? El Señor Jesucristo se estaba refiriendo a la gente, a los discípulos, y les está diciendo, yo soy, en el versículo 9, yo soy la puerta, que el por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Está hablando de la invitación que se le hace a las personas para venir a Cristo y ser salvos. Pero también en ese discurso o en estas palabras, Él les dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué quiero compartir con todos los hermanos esta noche? Es que como iglesia de Cristo tenemos el deber de predicar el Evangelio. Tenemos el deber de decir que Cristo es la puerta para ser salvos y escaparle a este mundo, a la corriente de este mundo, a la cultura de este mundo, que lo único que va a hacer es llevarlo a la eternidad sin Cristo, es decir, al infierno. Y el Señor Jesucristo está hablando de Él mismo como la solución, como la puerta para la salvación, pero se detiene y antes de decir que Él es la vida en abundancia, Él quiere recordar que también está la obra del ladrón. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y en esta noche vamos a hablar también de la obra del ladrón. Vamos a hablar de la obra del enemigo, porque esto que vamos a tomar hoy, del tema que vamos a tratar hoy, tiene mucho que ver con un pensamiento que nació en el principio también con la desobediencia. Y fíjense que acá es muy claro el Señor, porque nos expone que dice, yo he venido para que tengan vida. La iglesia de Cristo tiene que predicar que Cristo vino para que el hombre tenga vida eterna. Ha venido, la iglesia de Cristo está aquí en la tierra para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no podemos dejar de decir que el ladrón está presente en este mundo, que es el príncipe de esta tierra, y que ha venido para hurtar, matar y destruir. Y mayormente lo quiere hacer cuando dice hurtar, es porque va a sacar algo que no es de él. Es decir, está atentando contra aquellos que somos de Cristo. El ladrón, que es el enemigo, que es Satanás, el enemigo de nuestras almas, él, como sabe que nosotros ya pertenecemos a Cristo, lo que quiere hacer es hurtar y quiere matar y quiere destruir nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, quiere destruir la sociedad donde vivimos, quiere destruir nuestros hijos, quiere destruir nuestros jóvenes y quiere destruir todo lo que Dios ha querido desde el principio. Bueno, vamos a tener unos pequeños minutos, basado en lo que hemos dicho, en lo que nuestros hermanos vienen hablando acerca de la posmodernidad. O sea, vamos a hablar del feminismo, pero no podemos hablar del feminismo sin hablar de la posmodernidad. Un poquito un repaso
rápido. Preguntamos qué es la posmodernidad y tenemos que decir que este movimiento o este tiempo de la posmodernidad, este pensamiento, es un movimiento cultural y filosófico que incluyó en las artes y en el pensamiento crítico a partir de 1960 hasta la actualidad. Fíjense cuándo se da este movimiento. 1960, un tiempo donde empieza una revolución en la cabeza de los hombres y empieza el rock and roll, como dice el dicho, las drogas, los hippies, las mujeres con ropas mucho más livianas, los hombres que no se bañaban, que vivían y ejercían o practicaban la sexualidad libre y también lo que era la droga, el alcohol y todo lo demás. Su base, la base del posmodernismo, es el escepticismo general o incredulidad que cuestiona lo planteado desde la razón y da prioridad a la subjetividad y la relatividad. Estas dos palabras, subjetividad y relatividad, están totalmente en contra de lo que es la razón, pero mucho más en contra de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a seguir un poquito más adelante. Y otra de las características que tiene este tiempo es la actitud individualista y desinteresada respecto de lo social, que significa que no les interesa nada la gente, la sociedad, les interesa lo que ellos viven y nada más. El rechazo al cumplimiento de las normas tradicionales. Claro, este tiempo que comenzó desde 1960 para esta parte, hemos empezado a ver que el hombre, que el ser humano, ha empezado a buscar romper con las normas, con los límites. Por eso también dice que la afirmación de que no existe una única verdad. Para poder llevar a cabo, seguir otras normas, hay que imponerlas, hay que expresarlas. Por ejemplo, de que no hay una sola verdad, sino que cada uno tiene su verdad. La falta de proyección a futuro de los más jóvenes, y escuchen esto, acuérdense de esto, un estilo de vida de tipo adolescencia tardía. Uno ve hoy como que los jóvenes de hoy, el mundo de hoy, todo el mundo quiere volverse para atrás con los años, ¿no? Los que somos cuarentones, cincuentones, queremos parecernos de 30 y nos vestimos como de 30 y actuamos como de 30. Y los que son jóvenes viven como los adolescentes, tratan de vivir como adolescentes, se incentivan a vivir sin responsabilidad, sin mirar hacia el futuro, ni mirar hacia atrás. Por eso dice, el presente es lo único que les importa, buscan lo inmediato. Claro, lo único que les importa es vivir el hoy. Este tiempo del posmodernismo lo estoy analizando y se lo estoy diciendo porque yo sé que Cristian lo ha compartido allí con ellos, pero lo estoy haciendo como un análisis para poder llegar a lo que es el feminismo para los hermanos que de aquí de Malargüe que no hemos hablado de esto. Las redes sociales, esto es importante que lo tengan presente, la mensajería instantánea y los sofisticados dispositivos tecnológicos irrumpieron con ese poder y control de manera parcial. Si hay una herramienta fundamental que tiene este tiempo del posmodernismo es la tecnología, porque a través de la tecnología pueden hacer correr todo tipo de ideas, todo tipo de rechazo, todo tiempo de revolución desde la cabeza a los pies, ¿no? Dice, pero en estos últimos tiempos, esto es un arma de doble filo, claro, ya que al haber tantas verdades, es difícil saber quiénes comunican y quiénes no. Lógico, las redes sociales, lamentablemente, son aparentemente son un beneficio para poder conocernos, hablar con gente que no vemos, que están muy lejos, pero mayormente se utilizan para transmitir todo este tiempo de subjetividad, todo este tema de subjetividad y de relativismo, ¿sí? Es importante que entendamos que el feminismo es hijo de la posmodernidad. No se podría haber dado en otro tiempo. ¿Por qué? Porque el feminismo es un tipo de revolución. ¿Sí? ¿Qué quiere decir revolución? Habla de revuelta. Es como dar vuelta a algo. El feminismo es hijo de la posmodernidad porque en este tiempo de la posmodernidad es donde hay la libertad de la cabeza de la persona, donde se ha roto con todo tema de lo que era en las normas, las leyes. Fíjense que ahora uno cuando mira cómo se vive hoy, el pensamiento que existe hoy, y mira hacia el pasado, no lo puede creer. ¿Cierto? Porque siempre ha habido límites, siempre ha habido normas, siempre ha habido deberes para vivir, responsabilidades, cosas que hoy no se quieren tener en cuenta. Por eso afirmamos, lo afirmo desde el punto de vista desde la historia y desde la realidad,
que el feminismo, este movimiento que nosotros tenemos hoy como algo tan tangible, tan real, tan actual, ¿cierto? Decimos que es hijo de la posmodernidad. Y decimos esto porque siempre en el tiempo, a través de la historia, uno ha podido ver que cada cosa no viene aislada de otra, sino que es consecuente de otra. Por eso decimos que el movimiento este del feminismo es un movimiento ideológico que comienza buscando defender el derecho de la mujer. Quiere decir que nació este feminismo que hoy vemos, que está tan avanzado, que está tan, que se puede ver en todos los puntos de encuentro, hasta en la escuela primaria, secundaria y mucho más en la universidad, en la sociedad. Es un movimiento ideológico que comienza buscando defender el derecho de la mujer. Y con lo cual estamos de acuerdo en algo, simpatizamos en algo. No estamos de acuerdo con el machismo, no estamos de acuerdo con que el hombre tome como un objeto a la mujer. No estamos de acuerdo en que el hombre tenga que tratar mal a la mujer o abusar de sus derechos. No es bíblico. El Hijo de Dios no puede estar de acuerdo con el machismo, pero tampoco puede estar de acuerdo con el feminismo cuando buscando un remedio para combatir el machismo, el remedio fue peor que la enfermedad. Este movimiento, el feminismo, ha llegado a atentar contra el matrimonio, contra la familia y ahora, lo peor de todo, contra la sociedad, y lo peor de todo es que está atentando contra la Iglesia de Cristo. Por eso, cuando Cristian me llamó por teléfono, hablamos y me dijo el feminismo y lo que afecta a la Iglesia, ¿cómo puede afectarnos, cierto? A la Iglesia. Lógicamente que esto lo afecta. Vamos a hacer un poquito de historia. Bueno, quiero preguntar porque no veo, a ver que si Cristian, por favor, acércate un minuto al micrófono, Cristian, y por favor decime si venimos bien hasta aquí, porque yo vengo embalado por el horario, pero me gustaría saber si ustedes lo están escuchando bien en cuanto al sonido, si venimos bien en cuanto a lo que se puede ver del PowerPoint. Sí, hermano, acá estamos todos y lo estamos escuchando bastante bien, así que no hay ningún problema con ese tema. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces. Hemos visto las palabras del Señor antes de entrar a este tema y hemos dicho que el feminismo es hijo del posmodernismo, lo hemos tomado muy livianamente al posmodernismo. Yo sé que allí en la iglesia lo han visto con un poquito más de profundidad, pero no tenemos el tiempo suficiente para podernos hablar del posmodernismo. Entonces, para hablar de lo que es el feminismo, tenemos que decir que vamos a ir a la historia que nos habla de lo general a lo particular. Bueno, yo soy profesor de historia y me encanta la historia y me encantó mucho antes de ser profesor y mucho más ahora que soy profesor de historia me gusta mucho más. Porque la historia nos revela los hechos trascendentes de los hombres ordenados cronológicamente. Y nosotros no podemos entender el feminismo ni el posmodernismo sin entrar un poquito en la historia, porque vamos a ir viendo que fue un movimiento que se fue dando progresivamente. Yo puse aquí 1776, independencia de Estados Unidos. Y algunos se preguntarán, ¿por qué tenemos que saber algo de eso? Rápidamente les digo que para que Estados Unidos se independizara de Inglaterra, tuvo la ayuda de Francia. Y los franceses que participaron en esa lucha para lograr esa independencia pudieron observar que los Estados Unidos implementaron defender los derechos de ellos mismos para poder lograr esa independencia. Esa idea de los derechos la arrastraron hacia 1789, donde se produjo la Revolución Francesa, que todos ustedes saben porque van a la escuela, o los que no van han ido. Y en la Revolución Francesa se lograron los derechos humanos de los hombres, del ciudadano. Entonces, va haciendo como una escalera. En 1789 se da esta revolución porque todo se da para ese momento. Un rey débil, ¿cierto? También todo lo que era el contexto de ese momento se prestó para llegar a esta revolución.
pero lo que más se luchó fue por los derechos humanos del hombre y del ciudadano. Y ahí poquito tiempo después, en 1792, una mujer que se llamaba Mary y todo lo que después sigue, porque tiene un nombre bastante difícil, escribió un libro acerca de los derechos de la mujer. ¿Qué quiso hacer? Dijo, ¿qué pasa acá? Al final logramos los derechos del hombre y del ciudadano, pero la mujer sigue siendo lo mismo. No tiene derechos ni como mujer ni como ciudadana. Entonces ella escribe un libro que se llama Los derechos humanos de los derechos de la mujer en sí. Y que la verdad que no tuvo tanta trascendencia en Francia. Se quedó ahí como archivado ese libro. Pero al pasar los años, en 1949, una filósofa también, que se llamaba Simone de Beauvoir, porque no soy francés, todavía no alcanzo a aprender a hablar en francés. ¿Sí? Esta señora Mari, que escribió ese libro, quedó archivado ese libro, pero después Simone de Beauvoir escribió un libro basado en este libro de los derechos de la mujer y lo reivindicó y lo puso en alto, ¿no? Ese libro llamado Los dos sexos. Estuve estudiando un poco acerca de esta mujer, Simone, y ella estaba casada con otro filósofo, Sartre, que eran existencialistas los dos. Y ellos hablaban de que no era la esencia antes que la existencia, sino que la existencia antes que la esencia. Es decir, que ellos tenían la existencia y tenían la responsabilidad de darle a la existencia algún rumbo. Entonces, hacían lo que querían con su vida, de tal manera que ellos tenían una relación bastante complicada, ¿no? Pero también en 1949, esta mujer que escribió el libro Los dos sexos fue como una explosión, porque tomó lo de anterior. Y después, en 1960, otra mujer, Betty Friedman, una líder feminista, empezó ya con más fuerza a realzar todos los derechos de la mujer y escribió algunos libros que nosotros tenemos por aquí. Fue una teórica y líder feminista estadounidense de los años 1960 y 70, una de las fundadoras del feminismo. Quiere decir que el feminismo que hoy en las calles de Córdoba, de Mendoza, de Buenos Aires, de Francia, Estados Unidos, porque es todo globalizado, tuvo como algunas razones que querían explotar, pero no se podía porque no era el tiempo todavía. Pero fíjense que bajo el posmodernismo, donde está la subjetividad y el relativismo, sí se encuentra cómodo el feminismo y puede empezar a luchar por sus ideales. Y esta mujer escribió un libro, ¿cierto?, acerca de la mística de la feminidad. Y empezó a dar mucha fuerza a lo que a la mujer le correspondía, diciendo de que las mujeres habían sido de alguna manera denigradas, humilladas, porque siempre al hombre se le dio el patriarcado en todo. Es decir, como que teníamos una cultura machista. Es más, tanto Simone de Beauvoir como su marido, o ese hombre que vivía con ella, Sartre, que eran ateos, ellos mismos decían de que si hubiera sido real que Dios existiera, era un Dios machista, porque todas las cosas se las dio a los hombres y no a las mujeres. Bueno, todas estas ideas fueron dando lugar a lo que hoy nosotros tenemos como es el famoso feminismo. De a poco, a pasos agigantados, fue creciendo y se fue metiendo de tal manera en la sociedad y en la mente y en la cabeza de las mujeres y de la sociedad que hasta muchos hombres también la aceptaron. Y el feminismo llegó a grandes pasos para quedarse y para imponerse. Fíjense que ha llegado a nuestros tiempos, a nuestros días, donde tenemos terror los que somos cristianos un poco de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras señoritas que son de Cristo y que están en la iglesia, pero que también van a la escuela, pero que también andan en la calle, pero que también tienen redes sociales, que también tienen televisión, y que muchas veces este movimiento
quiere llegar de alguna manera a la cabeza principalmente ahora de la iglesia. Ya entró en la sociedad, ya entró en las mujeres, ya entró en el hombre, ya entró en el Estado, en el gobierno, y ahora quiere entrar en la iglesia. Ahora, esta mujer, Betty Friedman, puso este libro de Simone de Beauvoir, lo puso más, en esencia lo puso directamente en práctica, pero no como lo querían hacer las antiguas, sino bajo ese pensamiento gramsciano. No sé si todos conocieron a Antonio Gramsci. Yo lo elegí a este hombre porque él tenía una idea. Antonio Gramsci, que verdaderamente era un teórico marxista, que él fue detenido en su tiempo por Mussolini porque él estaba en contra de lo que era el fascismo, porque era un comunista, leninista. Entonces, Mussolini lo mete preso y él escribe, estando en la cárcel, algo así como 13 cuadernos, de los cuales él expresa, y esta es la idea, escúchenlo bien, jóvenes, escúchenlo bien. Él expresa que ese pensamiento marxista, leninista y comunista no iba a poder llegar a la sociedad nunca más por la guerra de trincheras. ¿Qué significa esto? No se tenía que buscar más la guerra para imponer ese modelo, sino que la revolución debería ser pasiva. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr transmitir esa ideología comunista para todos los lugares? Era a través de una revolución pasiva, metiéndose en la cultura, a través de la música, a través de las películas, a través del teatro, a través de los libros. Entonces, esa forma de guerra, de revolución pasiva, es lo que toma esta líder feminista y empieza a incluir este tipo de información feminista de una manera cultural, de tal manera que llega a nuestros días y empezó de a poquito, de una manera pasiva, no imponiéndose con palos y guerra, sino que entró despacito a la cultura y entró primero en el primer mundo, en Francia sobre todo, en Inglaterra, entró en Estados Unidos y luego, como lógicamente iba a pasar, estuvo llegando a nuestro suelo, a nuestra tierra, a América mayormente del sur y todos los demás lugares. Ahora, tenemos que entender que eso es lo que está pasando ahora. Estamos en una revolución pasiva. Todo este pensamiento feminista, todo este pensamiento feminista se está metiendo en nuestras iglesias a través de la juventud, a través de la sociedad, pero que les llega a cada uno de ellos a través de la televisión, de las redes sociales, ¿sí? Porque son relativistas, a través de la escuela, a través de la música. Fíjense que a través de la música llega el machismo, el feminismo, el homosexualismo, a través de la música, de las películas, a través de la televisión. Ustedes se van a dar cuenta que ahora en la televisión van a encontrarse con muchísimos homosexuales que tienen un programa y no hay un solo programa que no tenga un homosexual. Y así como se logró, el homosexualismo logró entrar, y sobre todo nuestro país, que es un país pionero para estas cosas horribles, también ahora es un país que lucha por el feminismo. El feminismo que su bandera es ir contra todo lo que Dios ha puesto como una base. ¿Sí? Este pensamiento del feminismo abrazado al posmodernismo que sostiene la subjetividad y la relatividad, también quiere entrar, está empujando para entrar a nuestras iglesias. Pero ¿cómo va a entrar a nuestras iglesias? Primero va a tener que entrar en nuestra casa. Primero va a tener que entrar en nuestra comunidad. Es decir, mis hijas hay que tener cuidado. Mi esposa tengo que tener cuidado. ¿Sí? Porque si entra en mi casa, luego va a pasar a la iglesia. Ese pensamiento, por eso es el cuidado que se tiene que tener. Vamos a, perdonen que vaya tan rápido, pero no me va a dar el tiempo, por eso vamos a ver qué dice la Biblia. Ya hemos visto lo que dijo el Señor Jesucristo, hemos hablado un poquito de la posmodernidad como el padre del feminismo,
Y hemos dicho qué es el feminismo y más o menos hemos resumido lo que es a través de la historia cómo llegó y se quedó. Y llegó para quedarse e instaurarse y ponerlo en práctica en las escuelas, en el trabajo. Hoy en día el feminismo ha luchado hasta para tener más derechos que el hombre, ¿sí? Es decir, este movimiento que vino combatiendo el machismo terminó siendo peor que el machismo, ¿sí? Porque están destruyendo todo lo que es la sociedad, el hogar, la familia, el matrimonio y lo peor de todo, la maternidad, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, qué es la verdad inerrante que tenemos nosotros. Acá hemos puesto un letrerito, unas palabras. Debemos permitir, escúchenlo bien, yo sé que va a quedar esto, pero como iglesia, iglesia de Cristo, ustedes chicas, nosotros los hombres, las mamás, las esposas, los muchachos, sabiendo lo que está pasando alrededor de nuestra vida, en donde vivimos, en el mundo que vivimos, no debemos dejarnos llenar la cabeza con todas estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Recurrir a la escritura. Debemos permitir que la escritura haga su trabajo en nosotros, despejando las tinieblas ideológicas que son contrarias a la verdad de Dios reveladas en la palabra. Esto quiere decir que nosotros como hijos de Dios debemos buscar lo que dice la Escritura y no amoldarnos, como han estado tomando los hermanos, al pensamiento del mundo. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que lo que puede iluminar nuestro camino es justamente la palabra de Dios. Y volvemos a repetir el texto de San Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y vamos a empezar a ver cómo Satanás desde el principio quiere destruir el ideal de Dios, el original plan de Dios para el ser humano. Él dice: el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y a su vez dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón ha usado herramientas todo su tiempo. Una de ellas hoy, en el presente, es el feminismo, el homosexualismo, la diversidad de género, la lucha por todo lo que es la libertad, para el aborto y todo lo demás, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que el Señor vino para darnos una vida espiritual, una vida nueva, una vida en abundancia, que no tiene nada que ver con todas estas ideologías mundanas. Vamos a seguir viendo qué dice la Biblia. Bueno, vamos a ir al principio, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo nosotros podremos hacer para, si queremos ver una película, si queremos leer un libro, si queremos ver una novela o queremos escuchar una canción? Siempre hay que ir al principio. Y vamos a ir al principio de la Biblia, Génesis capítulo 1, por favor, si pueden acompáñenme en la Biblia, Génesis 1:1. Vamos a empezar a ver cómo la palabra de Dios nos relata que comenzó todo esto. Porque estamos hablando hoy de lo que es el desastre que está logrando este movimiento terrible que se llama el feminismo, ¿sí? Que vino como consecuencia del machismo, pero es peor. Y vino como consecuencia de que en este tiempo posmodernista hay una mentalidad relativista, una realidad que no es subjetiva, que cada uno hace lo que le parece y lo mira como lo parece, pero algo de lo que dijo Cristian en alguno de los videos que vi tiene mucho que ver con que esta es una realidad hoy antropocéntrica, ¿sí? Hace mucho tiempo ya que el hombre y la sociedad misma dejó afuera a Dios de la sociedad. Por eso, de haber sido una sociedad teocéntrica muchos años antes, hoy estamos viviendo una sociedad, un tiempo antropocéntrico, donde el hombre es el centro y él decide lo que quiere ser, cómo serlo, si quiere ser lo que quiere ser, lo puede ser. ¿Sí? Todo eso es lo que es la relatividad también. Dice la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hasta aquí nomás. Vamos a empezar a ver rápidamente en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, rápido nomás, es que Dios, las características principales de Dios que relata en estos capítulos, es que Dios es un Dios creador, es un Dios de orden primero, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo él? La ordenó. Después dice también de que la tierra estaba en tinieblas. ¿Qué hizo? La iluminó. Y también creó todo lo que existe, ¿sí? Sobre ella. Entonces, característica principal es que Dios es un Dios ordenado. Característica principal. Entonces, podemos decir de que, en resumen, Dios es un Dios de orden, Dios es luz y Dios es un Dios creador. Y esto que pasaba en la tierra pasa en el ser humano hoy. Es una analogía. Que la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Lo mismo que nos ha pasado a nosotros como hombres y mujeres sin Cristo. ¿Cómo estábamos? Desordenados, en tinieblas y vacíos. Vacíos de Dios. Y cuando Dios viene a nuestra vida, ¿qué hace? Ordena nuestra vida. ¿Qué es ordenar? Es separar y poner nombre. ¿Sí? ¿Y qué hace con la luz? Nos ilumina para darnos cuenta cuál es el final de la película. No hace como el mundo que nos cuenta el principio para que lo disfrutemos. La luz de Dios, el Espíritu Santo y su palabra nos muestran cuál es el final del hombre sin Cristo, para que no caigamos allí. Y después también vemos que en la creación, en el sexto día, dice la palabra de Dios, por ejemplo, capítulo 1, versículo 26, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, dice, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar. Vemos de que Dios creó al hombre, y como dice ahí, termina el versículo 26, y creó Dios al hombre, versículo 27, a su imagen y semejanza, Dios los creó, varón y hembra los creó. Vemos características de Dios y lo que hizo en su creación. Creó todo lo que se ve, y en el sexto día creó Dios al hombre, y después dice, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, ¿no? Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Bueno, todos los planes de Dios, en el plan original de Dios, era de que el hombre viviera bajo su luz, ordenadamente, y que se pudiera multiplicar y pudiera disfrutar de la vida. Todo estaba muy bien. Es más, dice la Escritura en el versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Capítulo 1 y capítulo 2 nos va a relatar la creación de Dios y cómo Dios afirma que todo lo que había creado, ¿cómo era? Era bueno, estaba perfecto, era agradable, ¿sí? Es más, termina esto, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 18 nos dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí comienza a existir la mujer. Todo venía bien. No quiero hablar mal de la mujer. Al contrario, Dios hizo la mujer porque el hombre la necesitaba. Y es esto lo que, a donde tenemos que llegar, mis hermanos y mis señoritas que están escuchando. ¿Sí? Todo hombre necesita de una mujer. Nunca puede un hombre creerse que es más que la mujer, porque no podría existir sin la mujer. Nosotros en mi casa, con mi esposa, no somos una competencia de quién es más, o quién manda más, o quién gana más, o quién hace más, sino que somos un complemento como Dios lo manda. Dios me envió a mi esposa para que sea mi ayuda idónea, no para que sea mi empleada, ¿sí? Sino para que sea mi ayuda idónea. Y hoy estos pensamientos feministas dicen o acusan de que el hombre tiene a la mujer de empleada. Y le empiezan a poner en la cabeza a la mujer de que ella podría tener los mismos derechos que tiene el marido y que los podría tener superior. Esto no es nada nuevo porque ya se metió en el mundo, ¿sí? Pero lo peligroso es que entre a la iglesia, hermanos. Y este pensamiento, cuando uno llega al capítulo 3,
nos damos cuenta de que aparece, todo venía bien, hombre, mujer, Dios, la naturaleza, hasta que aparece el enemigo Satanás, tienta al hombre y a la mujer, y por orden viene, y por obviamente viene la desobediencia y la caída. Y pobre de la historia del ser humano, se arruina. Viene el castigo. Entonces, esta analogía de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es el plan original que Dios tenía para el ser humano. Pero el capítulo 3 nos relata de que la desobediencia y el pecado, ¿qué pasó? Trajeron como consecuencia todo ese castigo. La obra del enemigo es confusión, mentira, engaño, que produce la caída del hombre, la desobediencia y produce el castigo. ¿Sí? Entonces, nosotros entendemos aquí que a esto es lo que no tenemos que llegar. Todo lo que está pasando en este mundo que vivimos hoy es la obra del enemigo, del ladrón que vino para hurtar, matar y destruir, y que está confundiendo al ser humano, está engañando, le está mintiendo, y le está haciendo creer que así como vive está bien, y que no debe pensar en el futuro, no debe pensar en Dios, no debe pensar en lo que es el futuro de cada uno, o que tendrá que rendirle cuenta a Dios, ¿no? La Biblia nos ha dejado claramente escrito cómo era el plan original de Dios para el hombre, para la mujer, para la familia, para la sociedad, pero de a poco se fue destruyendo por la obra silenciosa, muchas veces, del enemigo que va entrando a través de muchas cosas a la sociedad. Entonces decimos que el impacto del feminismo en la iglesia es un ataque directo contra el diseño de Dios en la escritura. ¿Sí? Y vamos a, no sé cuánto vamos ya de tiempo. Oh, bueno, escuchen, vamos a ver rapidito así cómo evitar estos riesgos, porque estamos hablando de lo que puede pasar en nuestras iglesias. Bueno, vamos a decir que dos cositas fundamentales. Ustedes chicas y ustedes hermanos, varones, yo también, debemos empezar a implementar en nuestras vidas para que esto no suceda, que se meta en nuestras iglesias y que nuestras mujeres y nuestras hijas quieran tomar el primer lugar, como se está logrando en muchas iglesias donde ya hay pastoras, apóstolas, predicadoras, y que están haciendo muchísimo daño a la congregación. No entren en nuestras congregaciones. Lamentablemente la mujer ha tomado mucho las riendas de muchas cosas, hasta de los hogares. Y créanme que cuando una mujer es la que toma la rienda del hogar y es la que es la cabeza del hogar, está en contra de la escritura. Y por ende las cosas no van a salir bien. Pero a veces lo tienen que hacer muchas mujeres porque los hombres no lo hacen. Bueno, les dejo rápidamente un par de consejos para evitar que este movimiento feminista o todo lo que tiene que ver con este movimiento postmodernista entre a la iglesia y entre en la vida de las jóvenes y de los jóvenes. Segunda Timoteo 2:22, ¿se acuerdan qué es? El plan José, implementarlo. ¿Qué dice Segunda Timoteo 2:22? A ver si lo tenemos, y vamos leyendo, vamos buscando Daniel 1:8 que lo conocemos, pero entendemos que el plan José lo podemos empezar a implementar en la vida de los jóvenes, como señoritas y como muchachos. ¿Qué dice? A ver. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, José fue el que huyó ante la tentación. Eso es lo que hay que hacer, querida señorita y querido joven, ¿sí? Sobre todo a las hermanas, que está queriendo ingresar este pensamiento, hay que huir de esta manera de pensar. No hay que permitir que el molde del mundo se meta dentro de la congregación y mucho menos en tu vida. El plan Daniel 1:8, ¿qué dice? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía, ni nada de esto. El plan Daniel nos está llevando a pensar que cada uno de nosotros, papá, mamá, hija, hijo, debe proponer en su corazón no contaminarse con todo este pensamiento del mundo. El feminismo está entrando a las iglesias. ¿Cuál es tu lugar en la iglesia, hermana querida? ¿No te alcanza con lo que haces? Y a veces, muchas veces las mujeres quieren hacer cosas, pero ¿qué quieren hacer? Quieren predicar, quieren ser pastoras, esto es lo que quieren hacer, quieren manejar. Pero qué importante el lugar que Dios le dio a la mujer.
Por eso también dice Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Cuidado a dónde estás prestando tu oído, querida señorita y querida esposa. Cuidado con lo que estás escuchando, a quién escuchás, de qué te estás llenando la cabeza. Primera Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, que dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y estos son los riesgos que corre la iglesia. La iglesia no son las paredes, las puertas, las ventanas del salón. La iglesia somos nosotros los hijos de Dios. Vos, querida señorita, vos, querida señora, vos, querido muchacho, cuidado con estos pensamientos que son relativistas, donde cada uno puede hacer lo que le parece. Hoy en día, tristemente, las iglesias, muchas iglesias, no se habla del Señor. En muchas iglesias se busca que la mujer tenga el poder, el patriarcado, y va en contra de la Escritura, porque la Escritura no lo dice así. Primera Timoteo 2:9, ustedes lo pueden buscar en sus casas, yo sé que el tiempo va muy rápido, y la Escritura, ¿qué dice en Primera Timoteo 2:9? A ver. Asimismo que las mujeres se atravien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, Más. sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Bueno, gracias. Ustedes lo pueden corroborar en sus casas mucho más detenidamente, de cómo Dios ha dejado todo escrito para que nosotros no nos equivoquemos, ¿sí? No nos equivoquemos. El feminismo vino para imponerse, y el impacto que puede causar en la iglesia es que entre. Y cuando entra, nos vamos a dar cuenta porque las señoritas no quieren ser sumisas ni a sus padres, ni a nada. Lo mismo que pasa en el mundo. No quieren estar sumisas a los ancianos, a los responsables. Este pensamiento relativista, este pensamiento que lleva al empoderamiento de la mujer, también quiere entrar a la iglesia. Queridas señoritas de Iglesia de Boulevard Guzmán, de la iglesia de Madargüe, de la iglesia en Chile, de La Pampa, de Entre Ríos y de todos lados. Lamentablemente, esto está pasando. Son los riesgos que está corriendo la iglesia hoy, donde no se le da lugar a la escritura, sino a la cultura de la calle. Y esto es lo que tenemos que proponernos, no contaminarnos con la cultura de la calle. Por más que en la calle pase lo que quiera, nosotros no tenemos que abrirle la puerta a estas cosas. La Biblia, para ir cerrando, dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y uno lo usa para predicar el evangelio, pero allí nos está diciendo que al pasar el tiempo, el Señor va a quedar fuera de mucha iglesia, donde dentro de la iglesia o de las paredes de un lugar van a permitirse muchísimas cosas que van a expulsar al Señor, porque el Señor no puede convivir con el mundo ni con las costumbres del mundo. Entonces, yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que tomes conciencia de que este movimiento está golpeando la puerta de tu casa, está golpeando la puerta de tu corazón, está golpeando la puerta de tu matrimonio, está queriendo meterse en tu familia para destruirla, y está queriendo meterse en tus hijos, en tus hijas. Yo tengo 3 hijas con las cuales hablamos siempre. Dios le ha dado un lugar hermoso a la mujer. Hermoso el privilegio que Dios le dio a la mujer para que sea la compañera del hombre, no para que sea más ni menos, para que sea la compañera, para que lo acompañe. Nosotros hace 20 años que estamos en la iglesia en Madargüe trabajando y sirviendo al Señor, cosa que no podría haber hecho yo solo, sino con la compañía de mi esposa, los cuales amamos al Señor, y por ende nuestros hijos. Pero tenemos que saber que Satanás está queriendo entrar para cambiar todo lo que dice la Escritura e imponer las costumbres del mundo. Por eso, queridos hermanos, muchas gracias por esto. No se olviden, les voy a dejar para todos que lean Eclesiastés 11, 9 y 10,
No se olviden de que pueden hacer ustedes lo que quieran, pero le van a tener que dar cuenta a Dios y yo también. ¿Sí? Este movimiento, este pensamiento del feminismo del cual hemos hablado hoy, vino para quedarse y se metió en la sociedad. Silenciosamente llegó, se quedó y se impuso. Y ahora se quiere meter en tu iglesia, en tu casa, en tu matrimonio, en tu vida, en tu relación y en todo lo que tiene que ver. No rompamos con el molde principal o el ideal que Dios dejó para el ser humano. Dios les bendiga, discúlpenme porque es mucha información para tan poco tiempo, pero estoy dispuesto a compartirles cualquiera si tienen alguna duda. Me gustaría hablar un poquito más en el momento que sea. ¿Sí? Dios les bendiga, mis hermanos. No se olviden, el texto que eligieron los hermanos, yo le voy a poner un acopladito que es San Juan 10:10. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. El Señor les bendiga. Un abrazo grande, hermanos queridos. Bueno, damos gracias al Señor por la palabra. Damos gracias también al Señor porque nuestro hermano Julio no ha podido compartir este mensaje, que es de mucha bendición el poder hablar de estos temas que por ahí, por ser tan actuales, por ser tan sensibles, se tiene el temor de cometer algún error o tal vez dañar alguna cuestión personal de algunos hermanos inclusive, pero es importante poder tratarlos. Entender, como nos planteó nuestro hermano, que a través de la historia podemos ver cómo se van introduciendo ciertos pensamientos y por eso mismo es que nosotros desde el grupo de jóvenes aquí en la iglesia de Córdoba de Boulevard Guzmán estamos alentando, animando al llamado de renovar nuestra mente, pero no renovar nuestra mente como nosotros queramos, sino conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Entiendo que puede ser un tema muy confrontativo, porque si ya estamos embebidos en medio de estos tipos de pensamientos, nos puede afectar, pero no es con esa intención que tenemos que verlo en cierto punto. Si bien la palabra de Dios está para confrontarnos, nos quiere mostrar cuál es la realidad que Él espera para nosotros como cristianos. Así que animamos una vez más, tanto a los jóvenes de acá de Boulevard Guzmán como a los que están ahora conectados por Malargüe, a que busquemos renovar nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Que no nos dejemos llevar por ciertos tipos de pensamientos, que pueden ser inclusive pensamientos propios, sino que busquemos entender lo que Dios tiene para decirnos con respecto a estos temas. Le gusta que lo encontremos en nuestra vida. Pero vamos a seguir continuando con esta reunión, con este taller, mejor dicho, y lo vamos a hacer con un par de preguntas que le queremos hacer al hermano que ha tenido la exposición del tema, ya que hay dudas siempre con respecto a temas como estos. Así que vamos a pasar directamente a las preguntas, así no se nos pasa tanto el tiempo. Le voy a pedir al hermano que cualquier cosa, a medida que yo le vaya haciendo las preguntas, él pueda liberar el micrófono y respondernos, y de ese modo podemos pasar a tener respuesta a estas preguntas que tenemos en el grupo, ¿no? La primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿hasta qué punto nos debemos informar nosotros los cristianos sobre este tema? O sea, ¿nos podemos meter a fondo o solo lo necesario? ¿Escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. Hola. Bueno, yo creo que el Hijo de Dios tiene que poner en práctica lo que dice Primera Tesalonicenses 5:21. Lo vamos a relacionar con San Juan 5:39 y Mateo 22:29. Lo primero es que dice que la Escritura nos dice, examinadlo todo y retened lo bueno. El Hijo de Dios vive en este mundo y tenemos que examinarlo todo. No quiere decir que tenemos que probarlo todo, sino que tenemos que examinarlo, estudiarlo, entenderlo y solamente sacar lo bueno. Por eso decíamos que simpatizábamos con algunas ideas del feminismo cuando está en contra del machismo, porque nunca Dios, en la escritura Dios le dice al hombre que maltrate a la mujer, sino que la ame. Y a la mujer le dice que tiene que estar sumisa a su marido o estar sujeta.
Y la escritura en San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Entonces, es bueno empaparnos de esto, pero no alejarnos de la escritura. Y como le dice en Mateo 22:29, erráis ignorando las escrituras, le dice el Señor a un grupo. Y cuando nosotros ignoramos las escrituras, todo este pensamiento posmoderno, incluido el feminismo, si no tenemos en claro la escritura, se nos va a meter en la cabeza. Entonces, es bueno que estudiemos, que sepamos, pero no nos alejemos de la escritura. No sé si está contestada la pregunta, Cristian. Sí, por lo menos para mí quedó muy claro. Creo que es algo que tenemos que poder entender, porque tenemos que ser entendidos de los tiempos, pero no necesariamente tenemos que involucrarnos tanto como al punto de descuidar las escrituras. Muy claro, hermano, le agradecemos por la respuesta. Otra pregunta. ¿Hasta qué punto es bueno tener amistades feministas y qué tanto eso puede influir en mi vida? Bueno, Proverbios capítulo 13, versículo 20, si me lo pueden leer alguien, es importante porque nosotros tenemos que saber de que no es que no nos podamos juntar con gente que no tenga Cristo, ¿cierto? No es que no podamos, tenemos que nosotros vivir en el mundo sin participar con las cosas del mundo, si no tendríamos que vivir como los curas, encerrados en una iglesia. Pero, ¿qué nos dice Proverbios 13? El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Bueno, ahí está. El que anda con sabios, sabio será. Debemos tratar de fomentar las amistades con personas sabios. ¿Cuáles son los sabios de acuerdo a la Escritura? Los que son hijos de Dios, que tienen temor a Dios. ¿Sí? Porque si yo me junto con otra persona, hay un dicho que está errado, de acuerdo a mi entender, que dice que el saber no ocupa lugar. En realidad sí ocupa un lugar en mi cabeza, y cuando yo le abro mi cabeza o presto mi oído a escuchar cosas que son dañinas, van a ocupar un lugar en mi cabeza. Por eso es importante juntarme con personas que tengan verdaderamente un pensamiento que sea temeroso a Dios. Después, si quieren, pueden leer Miqueas 7:5 también, que es importante, donde verdaderamente a quién tenemos que prestarle oído nosotros, ¿sí? Bueno, no sé si está contestada, pero me parece que el Hijo de Dios debe procurar juntarse con personas que tengan a Cristo, y si te tenés que juntar con un compañero de trabajo o de colegio, tratar de no permanecer mucho tiempo con él y menos prestarle oído. Gracias, hermano, muy claro la respuesta. Otra pregunta. El feminismo ya puede verse en los jóvenes, hombres y mujeres, porque según su parecer, estos pensamientos tienen sentido. ¿Cómo debemos actuar cuando ya se ve, al menos por lo bajo o en lo oculto, cómo se ha adentrado en la iglesia? Lamentablemente no lo podemos evitar, Cristian, no podemos negar de que en las iglesias está entrando el feminismo porque las mujeres están tomando un rol protagónico. Hay que preguntarse cuál es la función que yo cumplo dentro de la congregación. ¿Sí? Si estamos hablando dentro de la congregación, ¿no? Estamos diciendo de que Dios le dio el lugar principal al hombre, y él es sabio, nadie puede ir contra su voluntad. Pero se empieza a ver algunos o algunas más de que tomando un rol más protagónico, cuando 1 Timoteo 2, 9 al 15 nos dice que la mujer debe aprender en silencio, debe estar sujeta, debe estar sumisa, debe vestirse piadosamente. Después en Tito capítulo 2 también explica cómo la mujer debe actuar de tal manera que sus hechos no ofendan, sino que adornen la doctrina de Cristo. Entonces, para analizarlo, preguntarle a cada una de las señoritas y a los muchachos qué lugar está ocupando en la congregación. Y si está ocupando un lugar que no le corresponde, es porque está actuando fuera de la Escritura. Hoy en día, yo lo miro en distintas iglesias muchas veces y veo que las mujeres único que no les corresponde porque Dios no las autoriza. No es porque el anciano no lo autorice, es porque la Escritura no lo autoriza. Después cada uno puede hacer lo que le parezca, pero cuando hay desobediencia,
hay una muestra práctica que el feminismo ya está dentro de las iglesias. Gracias, hermanos. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿de qué manera podemos tener complementariedad en la iglesia estando soltero? Bueno, quiero decir algo que se tomó mal una vez cuando lo enseñé, hace muchos años, hablando a los solteros, y yo les decía que había que dar 3 pasos para poder encontrar la compañera que Dios dé. Primero había que orar, segundo había que orar, y tercero había que orar. Entonces después una chica de la iglesia le dijo al anciano de la iglesia que había entendido bien el mensaje, porque dijo, yo entendí que había que orar 3 veces y ponerse de novio, ¿cierto? Y no era lo que yo había dicho, sino que había que orar esperando la voluntad de Dios. Esa complementariedad o el complemento, yo lo tengo que esperar de Dios. Y puedo trabajar complementándome con las chicas de la iglesia, pero siempre con mucha prudencia, porque estar mucho tiempo con chicas, digo cuando éramos chicos, cuando éramos jóvenes, el estar con las chicas se puede prestar a confusión y en vez de encontrar una complementariedad, voy a encontrar un semejante problema que me pueda alejar de los caminos del Señor. ¿Sí? Les digo algo, el peor error que cometen en las iglesias es no tener control acerca de lo que es el noviazgo, porque después termina siendo un problema para la iglesia. Si un chico y una chica salen un tiempo y después se pelean, no se hablan nunca más ni se miran y las familias terminan implicadas, la iglesia termina dañada. Por eso, si quiere encontrar ese complemento, hay que orar. Hay que orar, hay que orar y servir al Señor y esperar, no salir a buscar. Ese complemento Dios ya lo tiene con nombre y apellido y número de documento, pero hay que esperarlo. Dios lo tiene separado para vos, para cualquiera que esté esperando, pero no hay que apurarse. Bien, gracias, hermano. Otra pregunta es, ¿qué hacer con una mujer que transmite su odio hacia los cristianos y la iglesia diciendo que la Biblia es patriarcal y Dios es machista? Bueno, lo primero que hay que plantearle a esta mujer es si ella cree que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, para que haya un diálogo tiene que haber dos. Entonces, como dice la Escritura, no tiréis las perlas a los cerdos. Yo para poder conversar con esa mujer, primero le preguntaría si ella está de acuerdo en creer que la Biblia es las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios. Si ella me dice que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no hay forma de ir contra Dios. Dios es sabio, Dios es santo, Dios lo sabe todo. Ahora, nosotros como hijos de Dios, por más que el mundo entero esté en contra de lo que diga la palabra de Dios, nosotros no podemos dejarnos torcer nuestra manera de pensar por lo que piensa el mundo. Esa mujer puede pensar así porque no tiene temor a Dios, ¿sí? Y lo primero que yo le diría es que busque a Dios y que entienda el plan de Dios para su vida, y cuando Cristo venga a su vida y el Espíritu Santo more en su corazón, va a poder entender, como dice 1 Corintios en el capítulo 2, de que para el hombre natural entender las Sagradas Escrituras o las cosas de Dios es imposible porque hay que entenderlas de una manera espiritual y ella no lo puede hacer porque no tiene el Espíritu. Bien, gracias, hermano. Otra pregunta más sería, ¿hay alguna manera de no contaminarnos, o sea, los creyentes, ya que constantemente somos bombardeados con estos temas a través de la televisión, música, película, arte, etcétera? ¿Hay algún modo? Claro, otra vez vamos a volver al texto que dijimos primero, examinadlo todo y retener lo bueno. No vamos a poder quitarnos los ojos, no vamos a poder cerrar los oídos viviendo en el mundo, porque la palabra dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Después, 1 Juan, capítulo 5, del 18 en adelante, 19 y 20, dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero también dice que nosotros estamos en el verdadero Dios. Entonces, nosotros podemos estar en el mundo bombardeados, pero no debemos ni amar lo que dice el mundo, ni lo que es el mundo,
sino que debemos más bien recurrir a la gran verdad que es Cristo y debemos nosotros elegir que, miren, nuestra mente, nuestra memoria es selectiva, no guarda todo, solamente guarda lo que queremos. Si no, le podemos preguntar a cualquier chico si se guarda toda la lección de historia de una escuela y no la guarda, pero es capaz de guardarse una canción que le gusta en la memoria. Entonces, eso tiene que ver con lo que yo decido para mi vida. ¿Sí? Dios me dio la libertad para elegir y también el diablo no me puede torcer. Eso depende de mi voluntad. Estamos bombardeados, pero si yo me acerco más al Señor, a su palabra, bueno, mi cabeza va, mi espíritu, mi vida va a estar más ligada a lo espiritual que a lo terrenal. Ahora, si yo me alejo del Señor y me acerco más al mundo, lamentablemente voy a terminar dañado por esos dardos. Bien, gracias hermano. Quisiéramos también extender, no sé, a algún hermano de Malargüe, si quiere hacer alguna pregunta con respecto al tema, para que le demos también participación. Si alguien tiene alguna pregunta, puede liberar el micrófono. Si no, también podremos hacer alguno de acá que nos ha hecho una pregunta por el Drive. Si tiene alguna pregunta, está la libertad, si no, directamente paso a otra pregunta que tengo. Bien, hermano, otra pregunta, sino que tengo es, ¿qué hacer cuando chicas creyentes, contaminadas al menos en parte con estos pensamientos, tratan mal o desprecian de alguna manera a chicas que a chicas que deciden vivir de la manera al modelo bíblico? Bueno, esto es una realidad muy triste, ¿no? Y va a pasar y pasa. Lamentablemente las iglesias es un lugar donde se reúne mucha gente que algunas tienen más libertad que otras, hablando de las señoritas. Y eso comienza por sus padres. Si sus papás no son cristianos, es lamentable porque ella no va a tener una contención. Y por eso tiene todo ese pensamiento. Ahora, si una chica tiene esta clase de pensamientos y es hija de cristianos, lamentablemente sus padres han hecho un mal trabajo. Y sobre todo en no enfrentarlas. Bueno, hay un texto, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice la escritura que los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios. Y hacían cosas horribles, tanto que Dios los terminó matando a ellos dos y al padre, por no haberlos estorbado. Yo quiero decir esto que lamentablemente hay muchos hijos de cristianos que dejan mucho que decir porque sus padres no hicieron una buena tarea o porque ellos no son obedientes a la palabra de Dios. Pero también ellos van a tener que rendirle cuenta al Señor y van a tener que pagar tristemente, como dice la Escritura. Pero me quiero dirigir más precisamente a esa chica que es fiel al Señor. Que no se olvide, a pesar de los ataques que pueda recibir de parte de alguna de estas chicas que tienen su cabeza dañada, que tiene de su lado al mejor, al más grande, que es Dios. Y que sea fiel al Señor. Siempre los hijos de Dios hemos sido, lamentablemente, ofendidos, hemos sido el centro de muchos insultos y nos han dicho santulones, un montón de cosas que no vienen al caso ahora, porque no las puedo decir, pero hay que estar firmes igual. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro y Juan cuando salieron de la cárcel? A ver si alguien se acuerda, Cristian, por allí. ¿Se acuerdan qué les habían dicho a ellos? ¿Alguien se acuerda, chicos? A ver. No recuerdan por acá, hermanos. Bueno, les dijeron, los sacan de la cárcel a Pedro y Juan y les dijeron, vayan y no hablen más de Jesús, de este camino. Y salen de la cárcel y lo primero que hacen es hablar del Señor. Entonces, cuando los agarran las autoridades y le dijeron, ¿por qué están hablando de nuevo de Jesús si le dijimos que no lo hicieran? Entonces ellos dijeron,
no lo podemos callar y es preferible obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Lamentablemente hay señoritas y muchachos que obedecen al mundo, que obedecen todo lo que tiene que ver con el mundo y dejan de lado la enseñanza de Dios. Pero aquella señorita y aquel muchacho que es fiel al Señor, no tema, no dude, no se asuste, confíe en Dios y siga siendo fiel a Dios, por más que tenga que dejar de ser amigo de alguna de estas clases de personas. Bien, gracias hermano. Una última pregunta. ¿Hay pensamientos feministas fáciles de identificar y descartar? ¿Cómo cuidarnos y cuidar a los demás sobre pensamientos que aparentemente parecen inofensivos? Bueno, vos sabés que la escritura siempre es sabia, para todo hay que ir a la escritura. Y la escritura dice, haced morir todo lo terrenal en vosotros. ¿Sí? Y da una lista tremenda de lo que tenemos que hacer morir. Lo mismo que Eclesiastés 11:9 y 10, que también dice que tengamos cuidado, ¿sí? Que tenemos la libertad de mirar, de escuchar, de salir, de hacer, pero lo que hay que tener en cuenta siempre es que un día le tenemos que dar cuenta a Dios. Entonces, hay algo fundamental. 1 Samuel capítulo 15, Dios lo manda a Samuel y le dice, anda a Amalek y destruí todo, desde bebé de pecho hasta lo más grande, todo. Entonces uno se asombra porque Dios le dice, tenés que matar a los bebés de pecho, y dice, ¿por qué Dios le dijo a Samuel que vaya y mate a los bebés de pecho? Porque esos bebés pronto serían hombres y tendrían el mismo pensamiento que los demás y quisieran hacerle guerra. Lo mismo pasa, Amalek es figura de la carne, ¿no? Y cuando el Señor nos manda a nosotros, nos manda a luchar y matar todos esos pensamientos pequeños que a veces parecen inofensivos. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dice Salomón en Eclesiastés? Cazadnos las zorras porque las zorras pequeñas echan a perder las grandes viñas. A veces pequeñas cosas echan a perder grandes obras, grandes familias. Y un texto más, Eclesiastés 10:1. Así como la mosca, dice una mosca tan pequeña, echa a perder el perfume del perfumista, una pequeña locura también lo pasa en la vida de un sabio, de aquel que es estimado como sabio. Entonces, a veces parecen pequeñas, pero a los ojos de Dios son grandes. Nosotros somos los que le ponemos el tamaño y el color al pecado, pero el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, por más pequeña que sea, una intención, una palabra, un deseo, una invitación, hay que desestimarla y poner en primer lugar el obedecer a Dios. Y como dice el Salmo 93:5, si no me equivoco, la santidad conviene a tu casa. Quiere decir que nosotros tenemos que priorizar ser santos a lo que hemos sido llamados, y cuando seguramente si estamos en conexión con Dios nos vamos a dar cuenta de una pequeña invitación a algo fuera del lugar. Bien, muchas gracias hermano. La verdad que hay muchas cosas más que se podrían hablar del tema, pero entendiendo que ya el tiempo ha pasado, ya lo vamos a dejar libre al hermano y vamos a dar por concluida este taller. Entendiendo igualmente que tenemos nuevamente una invitación para el próximo sábado. Recuerden que el sábado que viene va a seguir este taller porque vamos a ver, como quien dice, la otra cara de la moneda, ya que no solamente queremos hablar de las mujeres, también queremos centrarnos en los hombres. Y el tema que viene es los desafíos de la masculinidad bíblica. Cuán importante es que nosotros los varones entendamos cómo debemos demostrar esa masculinidad, pero desde la Biblia, entendiendo que los conceptos de cómo nosotros vamos a ser varones, como a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, están en la Biblia. Y de eso habla nuestro hermano el próximo sábado. Así que nuevamente les extendemos la invitación, tanto a los que están aquí como a los que están conectados, para que podamos una vez más reunirnos y hablar de temas que son, tienen mucha relevancia y que tenemos que empezar a hablarlos, porque si no, el hecho de ser indiferentes a ello no nos está dando buenos resultados como iglesia. Más bien hay que ser entendidos de ellos y buscar bajo la concepción bíblica
respuesta a estas preguntas que pueden surgir en medio de más que nada de los jóvenes, y así entendamos cómo luchar contra ello y resistir, y de esa forma cumplir lo que Dios quiere para la vida de cada uno y para la iglesia. Así que, hermano, le agradecemos por ello. Vamos a tener una oración como para cerrar y ya terminaríamos la reunión. Oremos. Padre Celestial que estás en el cielo, Señor, nos acercamos de tu presencia para darte gracias porque realmente hemos podido ser edificados, Señor, con respecto a este tema que nuestro hermano Julio nos ha compartido. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que es un tema que tenemos que hablarlos como hijos tuyos que somos, entendiendo de que debemos buscar aferrarnos a lo que tu palabra nos dice y no a los pensamientos que están en el mundo y que inclusive puede ser que hayan entrado a nosotros mismos. Y por eso mismo, Señor, queremos rogarte que nos ayudes a que podamos, Señor, renovar nuestra mente conforme a tu voluntad y de esa forma poder vivir, Señor, en tus caminos, poder vivir conforme a lo que tú quieres para nosotros y así, Señor, llegar a ser hijos que te agraden, Padre. Te pedimos que nos acompañen los que estamos aquí cuando tengamos que regresar a nuestros hogares, que también bendiga a nuestros hermanos que se han conectado a través de Zoom y que nuevamente podamos tener un encuentro como este el próximo sábado y que si es así tu voluntad y así de ese modo podamos seguir siendo edificados con estos temas que tienen mucha actualidad, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos despedimos entonces. Creo que vamos a girar un poquito la cámara para de esa manera poder despedirnos con el grupo de jóvenes que estamos aquí. Le agradecemos a todos por su participación. Acá están los chicos. Le agradecemos a todos por su participación, por habernos acompañado. A pesar de la hora, la verdad que ha sido un tiempo muy lindo que hemos podido compartir. Así que muchas gracias, hermanos, y ojalá nos podamos ver nuevamente el próximo sábado. Nos vemos, hermanos. Chau, chau, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Todos. Chau, Chelito. Chau, Gustavo. Nos vemos. Chao, Chau, tío. chau, chau, chau. Hola, tía. Chao, tía. La tía Eliana. Nos vemos. Chao, Janita. Anto. Chao. Chao, chao chicos. Nos vemos. Bendiciones. No. Ah, no lo subí el link. Chao, tía Jackie. Esa. Ah, qué salame que soy. ¿Qué pasa, tío? No, que me... ¿Dónde está? Ah, que me olvidé de pasarle el link a unos hermanos que me... Ah. Como hombre creció el hijo de ¡Chao! Dios. Tío. Extendió Ahí. Acá. el cielo a la tierra La reunión. Hermosa la reunión. con milagros. Bonita la reunión. No escucha. Chao, tío. Chau, Tío. chau. Nos vemos mañana si Dios quiere. Ya. Chao. ¿Se cortó, no? ¿Está? Ok. Ahí lo corto, te animan. Un segundo.